Ah, no, pues, eso no, eso no. Anda bien.
Hola, buenos días. Sí, buenos días, doctor. ¿Ya puedo comenzar? Permítame un momentito. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, el tema de hoy va a ser, disculpen, no se puede enviar esto. El tema del día de hoy va a ser catarata traumática. Pues vamos a hacer igual el mismo sistema de las preguntas al inicio y posteriormente, pues, el residente va a dar la clase. Pues poner la siguiente, por favor. Bueno, para el R1 me podría decir, no sé quién me quiere contestar. Dime 4 lesiones asociadas a la catarata traumática contusa. Bueno, como ningún R1 me dice, Carlos Grijalva, ¿me podría contestar, por favor? Sí, Doc. Nomás recuerdo una, la verdad. Es la que se forma un anillo de pigmento por contacto con el iris. Es lo Ok. único que recuerdo. ¿Algún residente R1 que me pudiera comentar 4 lesiones asociadas a la catarata traumática? ¿Qué, perdón, doctor? R1. Puede ser el anillo de Bosius, que es el que comentó el doctor Carlos. También, respecto a la catarata, nos da una forma de girasol o de roseta. ¿Y qué más? Debilidad sonular. Y puede darnos una subluxación. Muy bien, bueno, hay muchas lesiones más en las contusas. Pues sí está bien anillo de Bosius, una recesión angular, defectos iridianos, luxaciones, subluxaciones, hasta llegar a un glaucoma secundario, ¿no? Entre muchas otras más. Si quieres pon la siguiente, por favor. Ok. No sé, Andrea. Es el pasado. Ah, la pasada, te brincaste una, por favor. Muy bien, Andrea. ¿Me podría comentar qué es R1, verdad? ¿Cuál es el nombre de las proteínas que contiene el cristalino? Las proteínas cristalinas. ¿Qué sabes qué tipo son o no? No escuché. Lenticulares. Bueno, sí, son las cristalinas. La principal proteína son las cristalinas. Están las alfa, beta y gamma. Las cuales, bueno, estas son hidrosolubles, no hidrosolubles, solubles a urea y insolubles a urea. Les recomiendo que chequen los R1, bueno, en todos en sí, pues algo de bioquímica del cristalino, pues porque posteriormente vamos a empezar a hablar ya de las cataratas por glucosa o diabéticas y vamos a tocar un poquito ese tema, ¿no? La que sigue, por favor. Para un R2, el que quiera contestar, ¿qué es el anillo de Bosius y por qué se forma?
El anillo de Bosseus, doctor, es una impresión de pigmento y se forma en la cara anterior del cristalino cuando se sufre un traumatismo contuso. Ese es el anillo de Bosseus. Bien, es un collarete que se forma, ¿no? Al contacto Mm, del Traumatismo. pila impactando al cristalino anterior, ¿no? Por lo general este tipo de anillos no generan ninguna afectación visual, pero pues claramente cuando en la exploración física pues nos vamos a dar cuenta que sufrió un trauma el paciente, sobre Traumatismo. todo si tiene una cámara normal, pues, ¿no? Que no se vea que sean cinequias, algo así. Pero muy bien. La que sigue, profe. ¿Alguna R2 que me conteste? Normalmente, ¿en cuánto tiempo el paciente con un trauma contuso nos va a presentar un glaucoma traumático? Ok, Javier Rivera, por favor, ¿me podrás contestar? Aquí comentan que puede ser de semana. Buenos días. No estoy muy seguro, doctor, pero me parece haber leído que puede ser que evolucione de forma aguda, ¿no? Podría llegar a causar un glaucoma agudo. Bien. Lo que yo había revisado, doctor, creo, puede ser a los 6 meses o al año. Ok, estos pacientes, bien importante, revisar con gonioscopio cómo está el ángulo después de un trauma. Porque una resección angular, en el momento del traumatismo, pues realmente sí, o sea, puede haber un desprendimiento pues de la inserción iridiana, ¿no? Pero este no es solo el problema, además podemos tener después de esto una fibrosis, que esta fibrosis nos va a ocasionar un glaucoma a largo plazo. Esto se puede presentar a la semana, al día siguiente, o 5, 6, 7 años después, ¿no? Pero esto lo podemos valorar desde un inicio con una gonioscopía, que muchas veces la dejamos, no sé, que nos dé flojera hacerla o se nos olvida y realmente casi no se hace. O sea, por lo general, el oftalmólogo general no nos gusta meternos con el gonioscopio, pues porque es un procedimiento tardadito y algo molesto para el paciente, pero es importante hacerlo en estos pacientes ya que pues le podemos ahorrar un problema a largo plazo al descubrir una desinserción del iris, ¿no? Y presentar pues esa recesión angular que nos va a causar el glaucoma traumático en un futuro. O sea, te lo juro, se puede presentar a los 5 años y pues el paciente ya llega pues con algo de daño en nervio óptico, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, es para todos los R3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me llega un paciente con catarata traumática en la exploración física? Bueno, checar principalmente las profundidades de la cámara, si va a ser una cámara estrecha, si va a ser una cámara profunda, hacer una buena historia clínica, ver si podemos hacer una buena biometría, a la agudeza visual principalmente, si nos deja el paciente, inclusive tomar la presión intraocular, hacerle una gonioscopía, ver el tipo de catarata que se formó, ver el tipo de lesión que se formó, ver si hay debilidad sonular, si hay facodonesis, iridonesis, si hay rotura escleral, todo eso principalmente. Quisiera saber lo primero que no se me puede pasar y es que llegando te tengo que revisar esto. Lo principal, agudeza visual, ¿no? Excelente, sí. Lo primero que tenemos que hacer es llegar, sentar al paciente, tomar agudeza visual. ¿Por qué? Porque pues, podemos tener un ifema, podemos tener algo que nos vaya a afectar
esa claridad de medios o esa opacidad que nos pueda dar un error en la agudeza visual. No se nos debe de olvidar eso. A lo mejor estamos impactados del trauma y dices, no, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Tengo que revisarlo rápido, pero eso nos pasa a veces la agudeza visual. Y es un dato que nos va a dar un valor predictivo a futuro de este paciente si conserva la agudeza visual antes de su opacidad de medios o algo, y pues, descartar algún problemita que tengamos pues por la parte de atrás de la retina, ¿no? Es algo que no debemos de dejar pasar y acordarse que siempre en traumas, en inflemas, en ese tipo de situaciones, tomen agudeza visual antes de que se les opaquen los medios, ¿no? Y creo que ya son las 5 preguntas, entonces pues podemos empezar ya con el tema. No sé si quieren hacer una pregunta antes o las hacemos al final ya que den la exposición. Yo creo que al final, por si salen dudas, doctor. Sale, súper bien. Entonces empezamos con el tema y pues bien. Bien, compañeros, hoy vamos a hablar acerca del catarata traumática. ¿Se ve bien, doctor? No estás compartiendo pantalla. ¿Se logra ver, doctor? Me dice que apenas que lograste hacer la función de compartir pantalla, no sé, pero no me sale todo negro, no sé a los demás. Todavía no se ve. Listo, ya se ve. Bien, compañeros, vamos a hablar acerca de catarata traumática. Es un tema muy interesante, es algo corto, pero es un tema que muy importante porque en más de alguna ocasión pues lo podremos llegar a observar en algún servicio de la emergencia. Comenzando, pues los traumatismos van a ser la causa más común de catarata unilateral en individuos jóvenes, principalmente si hay un traumatismo penetrante, si las contusiones pueden causar una opacidad en forma de flor, que va a ser característico, puede ser causado también por electrocución o una descarga eléctrica. Es una causa rara, pero también está descrita. Y vamos a ver patrones con opacificación difusa, blanco-lechosa, o múltiples opacidades en copos de nieve, a veces de distribución subcapsular estrellada. Pues básicamente, la opacificación del cristalino se puede producir en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento hasta la edad más avanzada, y se relaciona la forma de formación de opacidad del cristalino, así como las rupturas en su aparato sonular, con los mecanismos de golpe y contragolpe y a la expansión ecuatorial del globo ocular. Pues el golpe se refiere a la lesión directa con abrasión o ruptura de la cápsula del cristalino. Y el contragolpe se refiere al daño que acontece en un tejido en el plano que éste recibe las ondas de choque por un impacto en un sitio distante. La expansión ecuatorial por una contusión en su eje antero-posterior puede dar lugar a una ruptura de la cápsula a nivel del ecuador y una desinserción de la zónula con subluxación del cristalino. Ahora, en cuanto a las causas, pues el aspecto más característico va a ser evidentemente un trauma por contusión,
y este nos va a provocar una catarata en una forma de roseta. Esta va a estar localizada en la parte anterior, posterior o incluso en ambas. Puede aparecer desde el momento de la lesión, horas, semanas o hasta años después para que se termine de formar la opacidad. Menor frecuencia se origina por radiaciones infrarrojas. Energía, pues esta se absorbe y se transforma en calor, que al ser absorbido por el pigmento del iris y el cuerpo ciliar, va a producir una exfoliación de la cápsula anterior del cristalino. Y las descargas eléctricas y radiaciones ionizantes son otras causas menos frecuentes. Aquí les traigo una imagen de cómo se puede observar una catarata en forma de roseta. Como les mencionaba, esto puede pasar desde horas, semanas o hasta años para que se termine de formar. En cuanto a su epidemiología, pues el 52% va a ser una ceguera monocular y el 20% va a ser bilateral, son causadas por lesiones traumáticas. Un reporte por Estados Unidos menciona que el 18.5% de las injurias que involucran el globo ocular provocan catarata traumática. Es más común en el sexo masculino en una proporción de 9:1 y está asociado mayormente a accidentes laborales y en segunda causa a accidentes por deportes. Pues en cuanto al abordaje, la cirugía de catarata traumática se va a indicar siempre y cuando esta reduzca la agudeza visual, que era algo que mencionaban al inicio, en una pregunta, a un grado tal que no permita un desarrollo de las actividades diarias del paciente. También, pues, si hay un glaucoma facomórfico o si hay una luxación de la cámara anterior. En cuanto a los mecanismos de acción, pues hay dos principales que son factores mecánicos. Si hay un trauma ocular a globo cerrado y si hay un trauma ocular a globo abierto. Este puede ser penetrante, perforante, si hay un cuerpo extraño intraocular o si hay factores no mecánicos. Este puede ser producido por drogas, sustancias químicas. Y por último, las no tan frecuentes, por radiaciones, ya sea ultravioleta, por microondas, ondas láser, energía térmica o eléctrica. Como podrán ver en las imágenes inferiores, la catarata eléctrica pues se puede observar como si fueran pequeños triángulos en toda la periferia. Mientras que la catarata por rayos ultravioleta se va a encontrar siempre también con esta formación de triángulos, pero ya va a ser más, con opacidades mucho más características. Entonces, ambas van a ser muy poco frecuentes, pero sí son como algo único. En cuanto a la evaluación, pues como mencionaban y preguntaban, ¿qué debemos hacer? Pues un interrogatorio exhaustivo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánta energía pasó por el cuerpo? Si este fue eléctrico. Las características físicas del objeto impactado. Hay que descartar si hay daños a estructuras óseas. Descartar presencias de cuerpos extraños intraoculares. Descartar que haya un cuadro infeccioso. Evaluar la agudeza visual. La tonometría siempre es indicada si es que es posible tomársela. Aquí pues encontramos una imagen donde se observa una catarata traumática y a su vez un cuerpo extraño intraocular. Y en la parte posterior pues una imagen acerca de una fractura ósea. En cuanto a los hallazgos, uno de los más característicos va a ser el anillo óseos. Al haber un impacto, el impacto del pigmento del iris sobre la cápsula anterior del cristalino tiende a formar un círculo o una forma anular. Puede haber también cicatrices y heridas capsulares visibles o una faconodesis. En cuanto a los exámenes complementarios, pues en cuanto a las imágenes, podemos solicitar desde lo básico una rayos X simple en vista anteroposterior y lateral para la búsqueda de lesiones orbitarias o cuerpo extraño intraocular. Ahí pues podemos tener dos hallazgos, ya sea si es un cuerpo metálico, ahí se va a observar, o incluso si hay algún tipo de fractura. ¿Se puede utilizar el ultrasonido? Sí, no en todos los casos, pues hay que individualizarlo. Si hay una salida de líquido, pues está contraindicado. Pero este nos puede permitir localizar cuerpos extraños, determinar la luxación del cristalino u otras alteraciones en polo posterior.
Y la tomografía o resonancia magnética también se pueden utilizar, aunque la resonancia está contraindicada si el paciente tiene sospecha de cuerpo extraño intraocular, debido pues al momento de introducirse, este puede desplazarse y salir y crear mayor daño. La catarata traumática ocasionada por un trauma ocular a globo cerrado, pues aquí tenemos los diferentes tipos de abordaje o manejo que tenemos que hacer. Sin rotura capsular, pues lo que debe hacerse es observar la clínica y darle seguimiento por su área de salud. Si hay una ruptura de la cápsula anterior del cristalino, salida de material cristaliniano, glaucoma secundaria, inflamación intraocular, pues ya estamos hablando de un procedimiento quirúrgico. Pero antes de realizarlo, pues también hay que evaluar la parte médica. Podemos utilizar corticosteroides locales, tópicos y sistémicos, midriáticos, hipotensores y colocarle una cobertura antibiótica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a ir dependiendo de cómo se encuentra este globo ocular. Si es una herida corneal, pues suturamos primero la herida para lograr un sistema cerrado, utilizando puntos sueltos, nylon 10 ceros, siempre alejados del área del edema y enterrando estos nudos. Si hay una ruptura pequeña en la cápsula anterior sin salida de restos corticales a cámara anterior, suturar y hospitalización. Si hay un daño extenso de la cápsula anterior con salida de material cristaliniano a cámara anterior, remover el material y hospitalización. Si hay un daño muy extenso que afecta la cápsula posterior con material cristaliniano en cámara anterior, remover material, vitrectomía anterior y hospitalización. Y en caso de vitrectomía es necesaria la revisión de la periferia retiniana en el postoperatorio inmediato para descartar existencias de roturas retinianas secundarias a tracciones vitreoretinales. Ahora, en todo este manejo quirúrgico, ¿cuándo es el momento apropiado? Se tiene que individualizar. Si tiene todas las características o bondades de que tiene un muy buen pronóstico y está con todos la pericia del cirujano y todas las herramientas, vale la pena hacerlo lo antes posible. Si no, pues nos estamos apresurando mucho. En el tratamiento médico postquirúrgico, pues hay que iniciar con antibióticos tópicos, una gota cada 3-4 horas, antiinflamatorios tópicos, esteroideos, prednisona o dexa, una gota cada 3-4 horas. Si hay edema corneal, soluciones hipertónicas en colirio, una gota 3 o cada 4 horas y en ungüento antes de acostarse. Si hay hipertensión ocular, pues un antihipertensivo. Llámese timolol, 0.5, una gota cada 12, dorzolamida al 2%, una gota cada 8, cada 12, y acetazolamida 250 miligramos, una tabletita cada 8 horas por vía oral. En cuanto a la posición de la lente intraocular, si estamos ya en un procedimiento quirúrgico, se puede colocar en el saco capsular si el soporte capsular es suficiente, usando anillo de expansión endocapsular o sin este. Se puede usar en sulco ciliar si hay soporte capsular suficiente y este es seguro. Se puede hacer una fijación escleral, pero hay que evaluar riesgo-beneficio. La técnica con manipulación intraocular más delicada que presenta potenciales complicaciones. Y aquí pues nunca realizar en un trauma reciente, ni en los casos con un mal pronóstico visual. Al igual que la fijación iridiana de la lente intraocular de la cámara posterior. También hay que evaluar riesgo-beneficio y pues se recomienda nuevamente no realizarlo en un trauma reciente ni en casos con mal pronóstico visual. Y en cámara anterior, valorar siempre el riesgo de descompensación corneal y nunca implantar si existe inflamación o mala visualización del segmento anterior. Si hay un lente intraocular luxado o subluxado, si está el desplazamiento del hillo después de la cirugía, incluso dentro de la cápsula, puede ocurrir una rotura zonular o por un soporte capsular insuficiente. Puede ocurrir síntomas como miopía lenticular, astigmatismo, efecto de borde lenticular y diplopía monocular. En ocasiones se observa una prominencia vítrea en cámara anterior e hipertensión ocular secundaria a un bloqueo pupilar. Y al interrogatorio, definir los antecedentes de cirugía de catarata, el trauma, presencia de visión de halos con los cambios posicionales, y a la biomicroscopía en la lámpara hendidura, precisar los detalles de todo el segmento anterior. Siempre se debe tomar la agudeza visual sin corrección y la mejor agudeza visual corregida
y la tensión ocular. En la oftalmoscopía binocular indirecta, si la transparencia de los medios lo permite. Y pues es muy importante identificar la posición del lío y evaluar el estado del segmento posterior. Y pues, por último, el tratamiento médico, siempre corrección óptica, dependiendo del estado ocular, si hay algún defecto refractivo y la decisión del paciente. El tratamiento quirúrgico, pues, va a ser reposición de la lente intraocular y el momento quirúrgico depende del estado ocular, como les había mencionado. Y si es óptimo, reponer y centrar la misma lente de cámara posterior en el surco, si hay un buen soporte capsular, si no explantarlo y sustituirlo por una lente de cámara anterior y siempre valorar el riesgo de descompensación corneal. Suturar la lente intraocular a iris o esclera y el tratamiento médico por quirúrgico posterior tiene que ser una cobertura antibiótica, una gota cada 3-4 horas, su antiinflamatorio tópico esteroidea, prednisolona, dexametasona, cada 3-4 horas, y si hay edema corneal, soluciones hipertónicas en colirios, una gota cada 3-4 horas y un ungüento antes de acostarse. Y pues con esto concluyo, pues un tema corto, sé que hay mucho que hablar, pero creo que traté de resumir lo más que pude del tema. No sé si hay alguna pregunta, duda o algo más que quieran agregar. Bueno, es un tema largo, porque es un sinfín de cosas que nos podemos encontrar en estos tipos de pacientes. Siempre pues hacer una historia clínica previa, desde qué estaba haciendo, con qué estaba trabajando, en qué momento pasó, para tener más información, porque es un paciente que te va a llegar desconocido totalmente, y entre más información tengamos del paciente, pues va a ser más fácil prepararnos para la cirugía, ¿no? Tenemos, pues la verdad, a estas cirugías hay que entrar con todo el equipo que tengamos, anillos de tensión, retractores de iris, vitrector, a tener azultripán, tinciones, todo lo que tengamos para que le vaya bien al paciente. Pues vamos a encontrar muchas cosas realmente y también tenemos que ser sinceros y hablar con los familiares que pues vamos a entrar a la cirugía sin saber qué vamos a hacer, ¿no? Que realmente, no sin saber qué vamos a hacer, sino sin saber qué nos vamos a encontrar. Hasta que toquemos la cápsula y demos cuenta cómo esté la zónula, cómo esté todo, pues podemos tener un pronóstico más exacto sobre el paciente. No sé si tengan alguna pregunta, dudas, si tengan preguntas o puedo enseñar, si pudiera compartir pantalla yo para ponerles como unos aspectos claves que hay que tener este tipo de cataratas y algunas conclusiones. O si quieren hacer las preguntas antes, no sé. Doctor, ya puede compartir su pantalla. No estaba muteado. Ya se ve, disculpen.
Sí se observa, Sí. doctor, pero está rojo. Muy bien, bueno, los aspectos claros en este tipo de cataratas, pues no es una catarata que tengamos que hacer inmediatamente, ¿no? O sea, solo a lo mejor en casos de que hay una subluxación a cámara anterior o a cámara posterior, a cápsula, a cámara posterior, pero pues siempre hay que retrasar la cirugía hasta que el ojo ya esté estable. Y ya podemos hacer una cirugía reparadora, pues probablemente al inicio nada más podremos suturar córneas si es penetrante, pero retrasar hasta que podamos tener un ojo más frío y podamos actuar mejor. Bueno, siempre pues, que se pueda hacer una ecografía. Esto pues cuando no se pueda explorar bien el segmento posterior. Hay que estudiar muy bien la pupila también. Esto nos va a dar mucha información sobre si hay una alteración en el nervio óptico. A ver si tenemos adecuados reflejos pupilares. Pues siempre hay que dar su tratamiento antiinflamatorio previo antes de la cirugía, pues, ya que de por sí el ojo ya está inflamado y es más propenso a presentar más inflamación postquirúrgica. Si vamos a entrar con una anestesia retrovulvar, pues evitar el baloncito de Honan o el masaje digital, pues porque pues, no sabemos cómo vaya a estar la esclera por atrás, ¿no? Y bueno, cuando vayamos a operar, pues siempre tener en la mano la tinción capsular, anillos capsulares o retractores de iris, estar con lo mayor equipo que podamos tener para las sorpresas que nos vayamos a encontrar en la cirugía. Cuando estemos operando, pues mucho cuidado con la hidrodisección, cuando pongamos viscos, no hay que aumentar la presión y hiperpresurizar la cámara anterior, pues porque nos podemos mandar todo el cristalino con todo y bolsa hacia atrás. Cuando entremos a quirófano con el ultrasonido, pues usar parámetros bajos, ¿no? Vacíos bajos, ultrasonido bajo, bomba, la altura de la botella baja. Esto pues para tener un poquito más cuidado de la zónula que lo más probable esté afectada. Lo mismo, evitar las tracciones zonulares, porque pues no sabemos cuánto nos vaya a aguantar esa zónula. Siempre poner pues, el lente intraocular en un lugar seguro. Lo que vayamos encontrando en la cirugía, ya sabremos si lo podemos poner en saco, si nos aguanta el saco, o en la zónula, digo en surcos, dependiendo si tenemos una rexis anterior, una rexis buena y continua, pues tendremos esta posibilidad. Y siempre, pues quirúrgicamente hay que estar evaluando al paciente. Como les comenté, el glaucoma traumático se puede presentar hasta años después. Siempre estar al pendiente de sus posibles complicaciones del paciente y hablar con él y hacerle conciencia. Y bueno, ya no sé, como conclusiones, me gustaría que se llevaran, no sé, que sepan que para obtener buenos resultados de este tipo de cirugías, hay que pues, obtener el momento adecuado para realizar la intervención. Siempre en la exploración previa debe ser bien completa y realizar las pruebas que tengamos y las que sean necesarias para evitar una sorpresa que nos podemos llevar a una cirugía. Pues debemos de preparar la cirugía con todo el armamento que tengamos. Todo lo que se pueda tener, hay que tenerlo a la mano. Sí, con la anestesia local, pues hay que inyectar menor cantidad de anestésico posible. Igual no utilizar el balón ni el masaje. No hay presurizar y prepresurizar la cámara. Los parámetros bajos. Hay que evitar traccionar las zónulas, lo más importante que se tienen que llevar. Bien. Y pues nada, o sea, realmente es no descuidar al paciente, de checarlo bien antes, durante y años después de su traumatismo, para que les vaya bien. No sé si tengan ya preguntas, dudas o algo más. Doctor, a mí me quedó la espinita, la duda. Entonces, si hubiera un traumatismo ocular, por ejemplo, contuso, que luxara el cristalino o que generara un cierre angular primario, sí puede causar ese glaucoma que usted comentó o es más característico que aparezca años después. Bueno, el glaucoma traumático principalmente
cuando hablamos de él es tiempo después, por lo general, una recesión angular. Si es una recesión angular grande, se va a ser inmediatamente. Si es agudo, tiene que ser una recesión angular grande o que hay un bloqueo, un contacto ya del cristalino con la pupila, que nos dé un bloqueo pupilar, causando un glaucoma agudo realmente. Pero casi la recesión angular sí se puede presentar en las semanas, o sea, por recesión angular o hasta años. O sea, se puede presentar de todas formas. Pero eso pasa. Muchas veces, es que por eso tomé hincapié en ese aspecto. Muchos creen que es en el momento, a la semana, y pues nunca volviste a ver al paciente, ¿no? Pero te llega a los 5 años con pues, un daño glaucomatoso avanzado, una recesión angular y el paciente pues nunca tuvo ese seguimiento durante esos 5 años y ya perdió visión. ¿Sí? Y como sabemos, pues la mayoría de estos pacientes son pacientes en edad productiva, edad laboral, ¿no? Que tienen 30, 40, 20 años que pues por lo general se accidentan en el trabajo. Y pues es algo que podemos evitar ya sea con medicamentos o quirúrgicamente. Ok, gracias. No sé si alguien más. Nada. Bueno, yo tengo otra así pequeñita. Cuando hay ruptura del esfínter pupilar del iris, ¿cómo se repara? O sea, ¿se repara en el mismo acto o cómo se haría esa reparación? Muy bien, bueno. Mira, cuando hay una ruptura, ¿tú estás hablando en un tratamiento, en un trauma contuso o en un trauma de globo ocular abierto? No, en uno contuso. Ok, en el contuso, pues no vas a reparar. Es un ojo inflamado, ¿no? Es un ojo inflamado, lo tienes que valorar. Si tocamos uvea, o sea, el iris, a estar operando, pues todavía lo vamos a inflamar más. Eso lo puedes valorar ya en la cirugía, pero por lo general se hace primero la catarata, se quita todo ese problemita, y si nos queda ya a futuro con un problema óptico por la ruptura del esfínter pupilar, o sea, que el paciente esté quejando de su visión, pues ya podemos pensar en una segunda intervención. Pero yo preferiría primero quitar el problema, que es la catarata, y ya después valorar si es necesario reparar ese iris. ¿Sí? Pero por lo Ok, general es tratar nada más la catarata, tocar lo menos posible el ojo, porque si no se nos va a dar mucha inflamación. ok, gracias. Lina, yo tengo una pregunta. En la bibliografía que leí, decía que, por ejemplo, si teníamos una lesión en la cápsula anterior, pero que el cristalino no se hubiera salido de la cápsula, o sea, no haya ningún fragmento en la cámara anterior de cristalino, o sea, el tratamiento en ese momento sería no operar al paciente, darle únicamente antiinflamatorios, antibióticos y esperar. No sé si sí es así o qué opinión hay al respecto. Sí, o sea, realmente, pues una catarata traumática de forma contusa, pues no es una indicación de meter a quirófano de urgencia, ¿no? Como dije en la primera parte, dije, hay que retrasar la cirugía hasta que el ojo pues, estabilice. Y ya valoramos después una cirugía pues, óptica, ¿no? Para que el Pero paciente empiece a ver. habiendo ruptura de la cápsula anterior, a eso me refería. O sea, que Ah, el habiendo, paciente tenga, ajá, o sea, que ok, el paciente tenga ruptura de cápsula anterior, pero que no hayan fragmentos de cristalino en la cámara anterior. bien. Así lo decía tal cual la bibliografía. Hay dos tipos de personas, dos tipos de doctores. Uno que hay es que mira, por ejemplo, si hay una ruptura de la cápsula anterior, pues probablemente tengamos un daño corneal, ¿no? O sea, que hay un defecto corneal. O sea, que está en tamaño y todo eso. Mucha gente deja
que se enfríe el cuadro con la cápsula anterior rota, pero pues tarde o temprano se va a formar la catarata, ¿no? Si el ojo está estable y lo podemos intervenir, hay que entrar y quitar ese cristalino. Se va a formar la catarata. Se va a formar tarde o temprano por la hidratación que va a tener esta misma, al contacto con el humor acuoso y el oxígeno que tiene el humor acuoso. Lo que si hay más controversia, que mucha gente no sabe si poner lente intraocular en el mismo acto o solo reparar lo que es córnea y quitar el cristalino opaco. Pero si vas a entrar, o sea, si vas a entrar, yo te recomiendo y tienen la posibilidad de poner lente y quitar cristalino. Sí, por lo general cuando ya está tocada la cápsula anterior hay que entrar, ¿sí? Pero no te digo que tiene que ser, llegaste ahorita, te meto a quirófano. O sea, te puedo dar medicamentos, te puedo dejar desinflamatorios, hipotensores y te opero en 1 o 2 días. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? No sé si alguien más tenga preguntas o ya damos por terminado el tema. No, doctor, nadie más. Ok. Gracias. Bueno, pues buena clase. Pues vamos a seguir así con las clases todos los días. Si tienen dudas o preguntas, pues ya creo que la mañana tiene mi teléfono, me puede preguntar o lo que les pueda ayudar, ¿no? Ok, ya, Muchísimas gracias, doctor. ¿sale? Que estén muy bien. Buen día. Bueno, nos vemos mañana, que tengan buen día. Gracias, doctor. Buen día. Bye.